Sopla viento en mí, te adorarte otra vez. Cantaré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Las tinieblas vencerán. No hay otro nombre igual. Tu vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Hola amigos, ¿cómo están todos? Hola, estamos en nuestro tiempo de diezmos y ofrendas con ustedes y solo quiero enfatizar dos cosas, ¿está bien? Quiero decirles que tenemos un taller para parejas, un taller que se va a tratar de casados pero felices, así es que en un rato vamos a explicarte un poquito más. Y otra cosa es que como Fuente estamos abriendo una escuela y en esa escuela es increíble, tú vas a aprender mucho. Quiero animarte, inscríbete o mándanos un mensaje, ¿está bien? ¿Estás listo? Vamos a arrancar con nuestra enseñanza. Ya estamos en el libro de Josué, no lo puedo creer. Empezamos en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y ya estamos en Josué. Y es nuestro objetivo durante lo largo de este año 2018 escoger algún versículo de cada libro de la vida, de la Biblia, y poder aplicarlo a nuestras finanzas. Sé que el tema de las finanzas para cada familia es muy importante. De ahí viene si estamos en paz financiera, si en nuestra casa hay suficiente para comer, para vestirnos, y qué mejor que estudiar lo que dice la Biblia para con las finanzas. Y en Josué, el libro de Josué, acuérdense que era una generación de esclavos salidos de Egipto y luego ellos habían muerto y ahora está la segunda generación, pero ellos dependían de Dios al 100%. No tenían trabajos o no tenían casas propias o tierras propias todavía. Y cuando aún no tenían algo propio, Dios llamó a Josué y le dijo unas palabras. Así que tú todavía, si no has visto las promesas de Dios realizadas todavía en tu vida, ¿por qué no estudias conmigo? Esto es lo que dice en Josué 1:6. Josué 1:6. Esfuérzate y sé valiente. Ante el tema de las finanzas, lo que debemos hacer es esforzarnos en Dios y ser muy valientes. Cobra fe esta mañana, esta noche para tu área financiera, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a tus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que
que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El problema no es ser emprendedor. Yo espero que tú seas alguien emprendedor, que tengas ideas frescas, ideas nuevas, que pruebas cosas, que seas valiente para emprender. Pero ojo con esto lo que dice: no apartarte ni a la derecha ni a la izquierda de las palabras de Dios. Podemos emprender, pero tenemos que ser cuidadosamente obedientes en lo que Dios nos pide. Permítenos orar por ti. Señor Jesús, hoy oramos por los diezmos y las ofrendas, pero pedimos, según lo que tú hablaste a Josué, ayúdanos poder, en medio de los sueños y en las finanzas y en todo lo que tú quieres hacer con nosotros y nuestras familias, que nunca nos apartemos de tus palabras y tus enseñanzas, guardarlas y no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda de todo lo que tú nos enseñas en la Biblia. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ver en este momento un video muy importante sobre el libro de Josué, como hemos hecho en semanas anteriores. Solamente en cuanto a este video en particular, hay algo que ustedes tienen que saber. Aún no está traducido en español. Por lo tanto, mi esposa va a hacer esa labor de traducción y doblaje. No, No no es va cierto. a ser él. Nosotros en la semana tomamos el texto en inglés, se tradujo al español y vamos a subir el video, pero va a ser mi voz en español para poder tener una idea visual de lo que se trata el libro de Josué, porque estoy seguro que hay muchas personas, igual que nosotros, que somos muy visuales. Que entre más vemos el cuadro con nuestros ojos y dibujos y fotos, aprendemos mejor el contenido. Así que, ¿están listos? Sí, pues vamos a ver el video. Vamos a ver este video. El libro de Josué. Retrocedemos y recordemos la historia hasta ahora. Dios escogió a Abraham y luego su pueblo se convirtió en el pueblo de Israel, que luego fueron esclavizados en Egipto. Entonces, a través de Moisés, Dios rescató a Israel de Egipto, hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí y los trajo a través del desierto. Entonces, Israel acampó fuera de la tierra prometida y Moisés los llamó a obedecer el mandato de Dios para que pudieran mostrar a todas las demás naciones cómo era Dios. El libro de Josué aparece justo después de que Moisés murió e Israel está listo para entrar en la tierra prometida. Entonces, la historia de Josué está diseñada con 4 movimientos principales. Josué primero lleva a Israel a la tierra prometida. Y una vez que están ahí, se encuentran con toda esta hostilidad de los cananeos. Y entonces se involucraron en una batalla. Y luego, después de sus victorias, Josué divide la tierra prometida como la herencia de las 12 tribus. Y luego el libro concluye con estos discursos finales que Josué le da al pueblo. Así que vamos a sumergirnos y veremos cómo fluye en conjunto todas estas partes. La primera sección comienza con la muerte de Moisés y Josué es nombrado el nuevo líder de Israel, y el autor presenta intencionalmente a Josué como un nuevo Moisés. Al igual que Moisés, Josué llama a la gente a obedecer la Torá, lo que significa que los mandamientos del pacto se otorgaron en el monte Sinaí. Y luego Josué envía espías a la tierra, tal como lo hizo Moisés en los Números 13 y 14. Salvo que va mucho mejor esta vez. De hecho, incluso algunos cananeos se vuelven sus ojos a Dios y siguen al Dios Israel. Josué luego conduce a todos los hijos de Israel a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Al igual que el Mar Rojo se separó para Moisés en el Éxodo, aquí el río Jordán se separa y los sacerdotes llevan el arca del pacto a través de todo Israel con ellos. Ahora, en el capítulo 5, la historia transiciona.
La gente mira hacia atrás, a sus raíces, como pueblo del pacto de Dios, y por lo tanto la nueva generación está circuncidada y celebran su primera Pascua en la tierra. Pero luego se vuelven y se preparan para seguir adelante. Josué tiene este encuentro misterioso con un guerrero desconocido, quien resultó ser el comandante angelical del ejército de Dios. Y Josué le pregunta: ¿eres tú? ¿Estás tú con nosotros o en nuestra contra? Y el guerrero respondió: no estoy ni en contra ni a favor. Lo que demuestra que la verdadera pregunta aquí no es de qué lado está el ángel, sino de qué lado está Josué. Deja en claro que toda esta historia no se trata de Israel en contra de los cananeos. Más bien es la batalla de Dios, e Israel jugará un papel de espectadores o a veces participantes en el plan de Dios. Lo que nos lleva a la siguiente sección. Encontramos historias sobre todos los conflictos que Israel tuvo con diferentes grupos cananeos. Y la primera parte vuelve a contar la historia de 2 batallas en detalle. Y eso es seguido por una serie de historias cortas que condensan años de batalla en unos breves resúmenes. Entonces, las primeras 2 batallas son contra Jericó y Ai, y ofrecen estos retratos contrarrestantes en la fidelidad de Dios comparado con el fracaso de Israel en Jericó. Israel debe adoptar un enfoque completamente pasivo, de modo que permitieron que la presencia de Dios en el arca los guiara por la ciudad hacia la música durante 6 días. Y al igual que Rahab recurrió al Dios de Israel, tal vez la gente de Jericó haría lo mismo, pero no lo hicieron. Y los muros cayeron, llevando a Israel a una gran victoria. El punto de la historia es que Dios es quien librará a su pueblo. Israel simplemente debía confiar y esperar. Ahora la siguiente historia se trata de una batalla del pueblo llamado Ai, hacia el punto opuesto. Entonces hubo un israelita llamado Acán. Él le roba a Jericó algunos de los bienes devotos que debían pertenecerse solo a Dios, y luego miente al respecto. Es un movimiento bastante malo después de todo lo que Dios ya había hecho por ellos. Entonces Israel va a la guerra en contra de la ciudad de Ai y están totalmente derrotados. Y es solo después de un arrepentimiento humillado y un trato severo en contra del pecado de Acán que Israel obtiene una victoria. Y juntos estas 2 historias se colocan justo al frente del libro para hacer un punto importante. Si Israel va a heredar la tierra, ellos deben ser obedientes y confiar en los mandamientos de Dios. No recibirán ningún trato especial. Ahora la segunda parte de esta sección comienza con los gabaonitas, un grupo de personas cananeas, y hacen lo mismo que hizo Rahab mientras siguen al Dios de Israel y hacen las paces con Israel. Esto está en contraste con todos estos reyes cananeos que comenzaron a formar alianzas y coaliciones y querían destruir a Israel. Entonces Israel los involucra en una batalla y ellos ganan por un deslizamiento de tierra. Y así es, toda esta sección concluye con esta lista resumida de todas estas victorias ganadas por Moisés y luego por Josué. Ahora detengámonos por un segundo, porque lo más probable es que estas historias y la violencia tan gráfica que leemos te puede molestar un poco. Si tú eres un seguidor de Jesús, seguramente te harás la pregunta: ¿no dijo Jesús que amarás a tus enemigos? ¿Por qué Dios declara la guerra aquí en este libro? Primero, hay que hacerte la pregunta: ¿por qué en los cananeos? La razón principal en realidad se da antes de la historia bíblica.
La cultura de los cananeos se había vuelto extremadamente inmoral y corrupta, especialmente en cuanto a los pecados sexuales. Ve a Levítico 18 para leer más de esto. Y también practicaron ampliamente el sacrificio de niños. Esto lo puedes leer en Deuteronomio 12. Y entonces Dios no quería que estas prácticas influyeran en Israel. Entonces los cananitas tuvieron que irse, lo cual plantea la segunda pregunta. ¿Dios realmente ordenó la destrucción de todos los cananeos como tipo genocidio? Entonces, a primera vista, cuando miras las frases usadas en esta historia, los destruyeron por completo. No dejaron sobrevivientes, mataron a todo lo que respiraba. Pero cuando miras por segunda vez y una vista más cercana, verás que estas frases son claramente hipérboles y no literales. Por lo tanto, regrese al mandato original sobre los cananeos en Deuteronomio 7. Primero se le dice a Israel que expulse a los cananeos, pero luego los destruye totalmente. Pero luego siguen órdenes de no casarse con ellos y de no llegar a acuerdos comerciales tampoco con ellos. Entonces, no podrías casarte con alguien que acabas de destruir. Creo que entiendes el punto. La misma idea se aplica en la historia de Josué. Miremos de cerca, por ejemplo, a Josué 10. Se dice que Israel no dejó sobrevivientes en la ciudad de Hebrón, pero más tarde en el capítulo 15 vemos estas mismas ciudades y todavía están pobladas por algunos cananeos. Y entonces lo que estamos viendo es que Josué encaja, igual como otros cuentos de batallas antiguas, al usar lenguaje hiperbólico y no literal como parte de un estilo narrativo. Y entonces la palabra genocidio en realidad no encaja aquí, especialmente a la luz de que los cananeos que recurrieron al Dios Israel, por ejemplo Rahab y los gabaonitas, Dios estaba abierto a que ellos acudieran a él. Estas historias marcan un momento único en la historia de Israel. Estas batallas estaban limitadas a un puñado de grupos de personas que vivían en la tierra de Canaán. Con todas las demás naciones, Dios recibieron el mandamiento de Dios de buscar la paz. Esto lo puedes leer en Deuteronomio 20. Entonces el propósito de estas historias nunca fue decirle al lector que vaya a cometer actos violentos en nombre de Dios. Más bien muestran a un Dios llevando su justicia sobre el mal humano en un momento único en la historia y como libro de Israel para no ser aniquilado por los cananeos. Ahora volvamos al diseño del libro. Después de años de batalla, vemos a un Josué envejecido. Comienza a dividir la tierra para las tribus de Israel y la mayor parte de estas secciones como listas de líneas fronterizas. Y seamos honestos, es un poco aburrido. Es como leer un mapa que no tiene imágenes. Pero para los israelitas esta lista era muy importante. Este fue el cumplimiento de la antigua promesa de Dios a Abraham, que sus descendientes heredarían la tierra prometida. Así que ahora todo iba a pasar hasta el último detalle, lo que nos lleva a la sección final. Josué da dos discursos al pueblo. Son muy similares a los discursos finales de Moisés en Deuteronomio. Josué le recuerda la generosidad de Dios y de cómo los había sacado de la tierra y los rescató de los cananeos. Entonces él los llama a apartarse de los dioses cananeos y a ser fieles al pacto que hicieron. Si lo hacen, serán llevados a la vida y a la bendición en la tierra. Pero si son infieles, Israel invocará sobre sí mismo el mismo juicio divino de Dios que experimentaron los cananeos. Serían expulsados de la tierra hacia un exilio. Entonces Josué deja a Israel con una gran elección. ¿Qué haría Israel? Esa es la gran pregunta que se trata en el siguiente libro. Y eso es el libro de Josué. Hola, ya estamos de regreso aquí nuevamente y queremos agradecerte. Gracias por tu generosidad, gracias por lo que has contribuido
a esta hermosa casa y también para que esto se lleve a cabo. Y gracias de verdad de corazón por todo lo que tú das a Fuente. Vamos a entrar en el libro de esta semana. Como ustedes saben, estamos estudiando la Biblia en un año, cada semana tomando un libro más de los 66 libros que son, y hoy vamos a estudiar el libro de Josué. Esperamos darte un resumen, sinopsis de este gran libro y aumentar tu hambre, activar tu curiosidad para que después de esta pequeña plática tomes tu Biblia en mano y te eches un clavado en este libro porque sé que te va a encantar. Ahora es importante saber que este libro, su tipo o literatura es un poco diferente. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento forman el Pentateuco, que son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, pero a partir de este libro en adelante ya son los libros históricos, lo que es Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segundo de Samuel, los Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, son los libros históricos. Después de los históricos vamos a estudiar los libros poéticos. Después de los poéticos estudiaremos los libros proféticos, que también son hermosos y padrísimos. Así que vamos a entrar en este libro, el libro de Josué. ¿Están listos? Sí, súper listos. Pues mira, queremos decirte, el libro de Josué fue escrito en el 1250, 1400 antes de Cristo. Y aquí es un poquito diferente que la manera quien escribió, porque en los libros anteriores sabemos que fue Moisés. Y en el libro de Josué hay algunas partes que pareciera que Josué es el que está escribiendo el libro, pero el autor como tal en nuestras notas es desconocido, no porque no le da la credibilidad a José que lo haya hecho, sino porque también pensamos que hay otros que estaban escribiendo, tomando de lo que pasó para poderlo llevar. Así es que con exactitud no podemos decir y entonces por eso no queremos hablar. Pero hay algo que me encanta y que es, ¿cómo es que Dios escogió a Josué? ¿Te acuerdas que cuando regresamos con Moisés escogieron a 12 espías? Uno de ellos iba ahí y era Josué. ¿Sabes? Lo que me encanta es que cuando Josué fue a reconocer la tierra prometida tenía 40 años. ¿Dónde están todos los de 40? La edad increíble, la edad padrísima, la edad donde apenas estamos comenzando a vivir la vida. 40. Eso es todo. Pues bueno, ¿sabes? Cuando Josué, a través del reto y que Moisés lo ungió para que él fuera y conquistara la tierra prometida y llevara a la nueva generación, él cuando entró y cuando Moisés murió, él tenía 80 años. Así es que ahí me da a mí una pauta para decir, para Dios no hay ninguna edad. Wow. Dios siempre ocupa el de 40, ocupa el de 15, el de 20, pero también el de 80. Si tú tienes ya 80 o vas llegando a los 80, quiero animarte, hay mucha tierra que conquistar. Hay algo que Dios todavía te va a permitir ver para la siguiente generación, como lo hizo con Josué. Josué ya tenía 80 años y fue el inicio de que Dios lo utilizó a él para entrar a la tierra prometida. ¿Sí o no? Es emocionante. Sí, ¿cómo ves, increíble, amor? Sí, bien. 40, 20, Dios lo usa a todos. A todos. Así que no te descargues, dile a la persona, no descargues, no te descalifiques. Dile a la persona que tienes a un lado, no te descalifiques. Ahora, hay algunos puntos que yo veo por qué Dios escogió a Josué. Uno es porque Dios escogió y sabía que tenía un propósito en la vida de Josué. Siempre hay un propósito en cada cosa que Dios ha hecho y predestinado. Punto número 2. Josué había estado largo tiempo junto a Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte Sinaí y a la mitad del monte se quedó Josué esperando ahí a Moisés? Él era el que estaba bajo autoridad de Moisés. Algo que también veo es que Josué sabía lo importante que era trabajar bajo una cobertura.
Dios hablaba a Moisés y Josué escuchaba a Moisés. Quiero animarte, tú siempre tienes que buscar a alguien, una casa, un lugar, una familia, una iglesia en la cual tú estés debajo de una cobertura. Tú puedas estar, llegar, disfrutar de la presencia de Dios, pero tener personas también en las cuales tú puedas, que ellos oren por ti, que tú rindas cuentas, ¿está bien? Bueno, otra de las cosas es que había aprendido la paciencia de Moisés. ¿Se acuerdan cuántas veces en los capítulos en Deuteronomio como todo Moisés explicó? Había aprendido la paciencia de Moisés. Moisés de mil maneras pidiéndole a Dios que tuviera otra vez compasión por su pueblo. Wow, qué corazón de Moisés. Pero sabes, quien aprendió también a tener un corazón fue Josué. Otra era porque Josué era un hombre de fe y visión. Otro que me encanta, él era un hombre de decisiones y de determinación. ¿Sabes por qué? Porque ahí él fue el que dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Él sabía que no nada más él iba a llevar a la siguiente generación y su familia a perderse, sino él junto con su familia iban a llegar del otro lado. Quiero animarte a eso. Tú y yo tenemos un reto. Podemos aprender tanto del libro de Josué, tanto material, tanto, pero tú y yo que podamos decir este versículo: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sabes? Algo que también me encanta es que él tenía la confianza en Dios y conocía al pueblo porque él caminó con él. Él vio cómo esa generación de sus amigos se quedaron en el desierto, murieron en el desierto. Y él empezó a conocer esa nueva generación que él iba a llevar a conquistar. El libro de Josué es un libro de conquista, de victorias. Vas a ver muchas victorias, pero también vas a ver que volvieron a fallarle a Dios. Vas a volver que volvieron a permitir cosas. Así es que quiero animarte que puedas leer el libro de Josué. Anímate esta semana, léelo, te va a llenar de fe, de valentía, de victoria, pero al mismo tiempo vas a aprender mucho. ¿Está bien? Sí, muy bien, excelente. Pues bueno, seguimos. Hay algo que quiero decirte. ¿Cómo vamos a dividir el libro de Josué? ¿Está bien? Quiero dividírtelo en 4, ¿sale? El libro de Josué en 4. La primera parte es como los preparativos de la conquista. Y ahí tú vas a encontrar del capítulo 1, capítulo 2, los espías que mandaron a Jericó, pero no 12, sino solo 2, el paso del Jordán, la circuncisión y la Pascua, Jericó. ¿Sabes? Punto número 2 se encuentra en el 6, el pecado de Acán. ¿Se acuerdan que ese hombre, Dios les dijo no van a agarrar nada, y él fue y escondió y metió? Y fue algo que por ese pecado ellos perdieron una victoria bien chiquitita, un pueblo bien chiquitito, y lo perdieron, pero era porque había anatema. En la Biblia dice en esa parte anatema. Luego pasa la destrucción de Haití, ausencia y la derrota de los amorreos y la derrota de los reyes. La tercera parte viene la preparación de Canaán, es la tierra por conquistar, la repartición de las tribus, los territorios de Efraín, territorio de las tribus que empieza Josué a dar, los territorios de cada tribu, también las ciudades de refugio, las ciudades de los levitas, eso está en el 21. Y nuestra cuarta parte son los ajustes, y ahí es cuando habla de la muerte de Josué y habla el altar junto al Jordán, y van a pasar y Dios les dice: escojan de cada hombre una piedra grandota, pónganla ahí para que recuerden que yo estuve con ustedes. Es una increíble historia esa también. En el 23 la exhortación de Josué hacia el pueblo, y al final las palabras finales de Josué y la muerte. Es increíble, me encantó el libro de Josué. Es un libro de conquista, un libro como tú ves a la gente que cuando ellos buscaban a Dios, Dios les daba la victoria, pero cuando ellos permitían algo sucedía, y entonces su derrota era muy fácil de ver, fácil de leer y fácil para nosotros de decir: Dios, ayúdanos a que no podamos solamente decir Dios te sirvo, pero con cosas que Dios nos ha
pedido que quitemos, que podamos ser valientes para quitarlas. ¿Está bien? Pues bueno, vamos a seguir la siguiente parte. Bueno, pues como hemos hablado del resumen de todo el libro, cómo lo vamos a dividir, yo quiero hacer énfasis en una de las palabras claves del libro. El libro tiene 3 palabras claves, de hecho, es obediencia, es pacto y es valentía. En los libros anteriores hemos hablado ya de la obediencia y del pacto, por lo tanto quiero hablar solo de una de las 3 palabras y es la palabra valentía. Era tan importante para Josué y es tan importante para ti y para nosotros, Sí. ser valientes en todo lo que Dios nos ha encomendado. De hecho, desde Deuteronomio, Moisés ya estaba infundiendo en Josué valentía y ánimo. Dios le llamó específicamente a Moisés a animar a Josué. Le dijo la generación antigua, la primera, morirá en el desierto, pero anima a Josué, anímalo. Por la falta de ánimo podemos perder de cosas importantes que Dios nos había querido dar. Porque cuando hay desánimo, empieza a haber falta de fe, falta de ganas. Empezamos a poner culpables y a pelear con todos. Es cuando buscamos llegar a la casa y ya no salir de la casa. Cuando buscamos permitirle a los demás hacer lo que yo tenía que hacer. Cuando hay desánimo, hay falta de fuerza, falta de ganas también. Entonces en Josué 1:1 dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Punto. Mi siervo Moisés ha muerto. Dios reconoció y afirmó la importancia de Moisés, no le quitó nada a Moisés, mi siervo, pero ha muerto. Esto representaba fin de un capítulo y inicio de un capítulo nuevo. Era una época terminándose o ya se había terminado, pero una nueva época estaba arrancando. Dios nunca te permite terminar un capítulo o cerrar una época sin darte un nuevo capítulo, una época nueva. Entonces Josué tuvo que reconocer: lo que estaba ya no estará. Como eran las cosas, ya no serán las cosas. Las personas que estaban conmigo, en particular su mentor Moisés, ya no va a estar conmigo. Debo levantarme en Dios. No debo esperar más tiempo, no debo lamentar o llorar lo que ya no tengo o quienes ya no estén, sino tengo que levantarme, ¿no? Entonces dice: Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Había un problema. El río Jordán era un río. Y el pueblo de Israel eran seres humanos. Y humanamente era imposible cruzar el río Jordán, puesto que era largo y era profundo. Lo primero a que Dios lo llamó a Josué era a un milagro. Realizar en presencia de todos un milagro. Dios lo haría, Josué solo debía creer y caminar hacia el río Jordán, y Dios haría todo lo demás. Dice: cruzarás el río y entrarás en la tierra que les doy. Primero él debía creer y caminar, y entonces tomaría y recibiría lo que Dios le había prometido. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés: donde quiera que pongan los pies, estarán pisando la tierra que les he dado,
Verso 5, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré, ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente. ¿Cuál es la palabra clave? Valiente. Ser valiente, tener valor. Sé fuerte y valiente porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión. El saber quién eres tiene mucho que ver con la valentía que tendrás. Si no sé quién soy, ¿cómo creer que voy a hacer algo en Dios para bien? No sé quién soy. No sé para qué fui llamado o qué es lo que Dios hará. Pero sí sé que Dios me ha llamado y sí sé que Él abrirá el paso, que nunca me abandonará. Puedo ser fuerte, puedo ser valiente. Porque tú serás quien guíe este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en el día y noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y sé valiente. Mandato, o sea, no era opcional. Wow. No era si quieres, no era los domingos sé fuerte y sé valiente, pero los lunes puedes caerte en la depre, cansancio, que te pegue el San Lunes, que te peguen las sábanas, que no quieres. No, el mandato era: sé fuerte y sé valiente. No tengas miedo. Y luego dice: no te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. En el libro anterior, en Deuteronomio, el pueblo se desanimó. Llegaron hasta, muy cerca a la tierra prometida. Ya estaban en la tierra de Moab, en la zona montañosa, y Moisés les dijo: levántense y tomen su tierra. Tomen la tierra que Dios les ha entregado. Pero ¿saben lo que ellos hicieron? Ellos, en lugar de tomarlo, dijeron: mejor enviemos espías para que conozcan la tierra y que nos digan cómo están las cosas. Mire, cuando Dios ya te ha dicho qué hacer y cómo hacerle, no necesitas las palabras de otro hombre para decirte cómo es. Dios ya te lo prometió. Lo que Dios te ha prometido, no necesitas la confirmación del hombre para levantarte y para hacerlo. Haz lo que Dios te ha pedido, obedece lo que Él te ha instruido. Toma la palabra en tu corazón y levántate. Y tómalo con toda la fe y con todas las ganas, porque Él te va a respaldar. Y lo malo de Deuteronomio no se repitió en Josué. Lo malo de Deuteronomio es que escogieron 12 espías, 10 de los cuales fueron muy pesimistas, muy negativas. Fueron personas muy incrédulas, que aunque vieron la tierra y dijeron: es buena la tierra, dijeron: no podremos. Son enormes, son poderosos, los muros son muy altos, no podemos. Aguas, ¿a quién estás escuchando? Wow. Cuidado con las voces que te rodean. Es importante no rodearte de personas que te dicen lo que no puedes hacer, o lo que no podemos hacer, o que la victoria es imposible, o que la conquista no se puede, o que Dios no está con nosotros. Solo rodéate de las personas que hablan las palabras de Dios a tu vida. Es tan importante no escuchar la voz de la que dice que no se puede, o la voz de la derrota. Escucha lo que dice Dios, y todo lo demás apágalo, ciérralo, aléjate. Porque para Moisés y esa primera generación les costó su destino y la tierra prometida. Pero Josué, él sí creyó, Caleb también creyó, y la nueva generación creyeron. Entonces marcharon. El río se abrió, llegaron a Jericó, dieron vueltas alrededor de los muros cayeron, y tal como Dios se los había prometido, se hizo, se logró. No tan solo fue Dios siendo fiel a su promesa,
también fue el pueblo siendo fiel en obediencia a Dios. Wow, qué increíble. Nos encantó, ¿sí o no? Ahora, no quiere decir que después de Jericó las cosas fueron tuvieron que conquistar más, había más tierra que conquistar, más donde ellos luchar, más donde ellos obedecer a Dios, más donde ellos seguir con el pacto que Dios había hecho sobre sus vidas. Hubo momentos en que lo hicieron, pero hubo momentos en que tú vas a leer esta semana, Josué, donde te vas a decir, uy, no, ¿por qué volvieron a cometer cosas que no le agradaban a Dios? Y yo quiero animarte que este libro venga a retarnos, de tener un espíritu de conquista, de valor, de lucha, de saber que lo que Dios nos ha dado, vamos adelante, de tener cuidado qué voces estamos escuchando, porque para una generación, como dijo mi esposo, les costó su tierra prometida por escuchar voces de personas que no tenían la fe ni el corazón por conquistar la tierra prometida. Hay gente que no tiene ni la fe ni el corazón por tu tierra prometida y tú lo estás escuchando. Y entonces hay veces que ni tú conquistas tu tierra prometida porque escuchaste a esas personas que no eran de bendición para tu vida. Rodéate de gente que tiene fe, que tiene expectativa de lo que Dios va a hacer, aún en medio de las circunstancias. Tal vez tú estás pasando momentos adversos hoy, tal vez el día de ayer, anteayer, recibiste una noticia que fue difícil. Quiero animarte, quiero decirte que Dios está en control. Pelea la buena batalla, sé valiente, levántate. Si hay un tiempo para llorar, está bien, pero después levántate. Rodéate de gente que te va a decir sí se puede, hay más que conquistar y sé que Dios te va a dar la victoria. ¿Está bien? Está padrísimo. ¿Les ha gustado? ¿Por qué no ponen así para decir Dios está en control de mi vida? Sí, muy bien. Y bueno, 2 versículos más de la valentía. Uno está en 2 de Crónicas 32:7. Esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Siempre hay, cuando estás del lado de Dios, siempre son más los que están contigo que los que están en tu contra. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Esforzaos y animaos. Luego dice en Mateo 14:27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Una vez más, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Por qué podemos tener ánimo? Porque Dios está con nosotros. Porque Jesús lo es todo. Dice, yo soy. ¿En qué momento me desanimo? Cuando creo que yo tengo que tener las respuestas, que yo debo proveer para todos, que yo tengo que suplir para cada persona, que yo tengo que resolver cada problema. Cuando creo que yo debo hacer las cosas, ¿en qué momento tengo ánimo? Cuando entiendo que no es yo, sino que es Él. Cuando Él es la solución, Él es el sanador, Él es el proveedor, Él lo es todo. Tened ánimo, no por quién eres tú, sino por quién es Dios. Tened ánimo, no porque tú tienes todas las respuestas, sino porque Dios las tiene. Tened ánimo, no porque todo te está yendo bien en este momento, sino porque Dios está al cuidado de ti y tiene tu vida en su mirada, en su corazón. Y luego dice, no temáis. No voy a tener miedo porque Dios lo es todo. Jesús lo es todo para mí. Sí, y creo que eso tenemos que tener en nuestro corazón. Jesús es todo para nosotros. Familia, hay mucho por qué pelear, hay mucho por qué tal vez conquistar tu tierra prometida. ¿Cuál es? No lo sé, pero cada persona tenemos un sueño, tenemos un deseo. Dios nos sacó del Egipto, de nuestra vieja pasada manera de vivir y nos ha llevado a conquistar momentos, etapas en nuestra vida, pero tal vez hay otra conquista. Quiero animarte, lee el libro de Josué, es un libro increíble de conquista, donde tú vas a ver un hombre valioso, un hombre de liderazgo, un hombre que decidió seguir a Dios, seguir la ley que Dios le había dado y obedecerlo. Y aún a pesar de que algunas maneras el pueblo volvió a fallar, él permaneció. Quiero decirte, hay mucho por qué conquistar. No te quedes en la tierra
donde se mueren tus sueños, en la Wow. tierra donde se mueren tus anhelos. Camina adelante, toma la valentía, como dijo mi esposo, y camina y ve cómo Dios va a pelear contigo. Tus mejores batallas son las que vienen, y de esas batallas aprendemos mucho y confiamos mucho en nuestro Dios. Exactamente. Pues, ¿por qué no oramos en este momento por tu vida? Porque seas valiente y de buen ánimo en todo lo que emprendas. No sé por qué estás cruzando o viviendo, cuáles sean tus preocupaciones, qué es lo que te ha quitado la paz o el sueño o el gozo. ¿Por qué no oramos para que seamos fuertes y valientes en todo lo que hacemos? Señor Jesús, hoy quiero pedirte por cada persona que nos está acompañando esta noche. Tal vez hay alguno que está en medio de una transición muy grande en su vida. Tal vez alguien más ha pasado por una gran pérdida, como fue el caso de Josué. No tan solo perdió a su mentor, sino también habían perdido a todas las personas de mayor edad. Y Josué, hubiera sido fácil desanimarse por todo lo que había perdido. Hubiera sido fácil desanimarse por todo el tiempo perdido. Pero tú le dijiste: tened ánimo, sé valiente, sé fuerte. Y hoy te pido que cada persona que nos está acompañando, que seamos fuertes, que seamos valientes en medio de las pérdidas o las luchas o lo que ya era y ya no es. Lo que teníamos y ya no tenemos, por los que estaban con nosotros y ya no los vemos. Aún en estos momentos podemos tener más ánimo que nunca, más valentía que nunca, y confiar que si voy a ser valiente y si voy a tener fe es por quién eres tú. Tú lo eres todo, eres la respuesta, eres la solución, eres mi ayuda en cada momento y etapa de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues hemos terminado con esta transmisión. Nos encantó estar contigo. Gracias por pasar un tiempo, y cualquier necesidad, cualquier petición, escríbenos, que con gusto estaremos orando por ti. Y gracias, como siempre, por estar con nosotros este martes. Nos vemos el siguiente martes. Un abrazo a todos, estamos orando por ustedes.